Muy buenas tardes, estudiantes. Hoy desarrollaremos el tema del Imperio Bizantino y el Imperio Árabe. Bien, aproximadamente el origen del Imperio Bizantino se va a dar en el año 395 después de la división del Imperio Romano, ¿no? Dando así a dos grandes bloques, el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Oriente va a ser conocido como el Imperio Bizantino. Se le dio este nombre porque Bizancio era el nombre antiguo de su capital, ¿no? Constantinopla, sobre todo, uno de los más grandes, una de las ciudades más importantes, ¿no? de este lugar. La capital, Constantinopla, fue fundada por Flavio Valerio Aurelio Constantino sobre las ruinas de la antigua colonia griega de Bizancio. Estaba ubicada en la península balcánica, en el Asia Menor. Durante el siglo VI llega a su máxima expansión, siendo sus límites por el norte el río Danubio, por el sur el desierto del Sahara, que estaba al norte de África, por el este la región de Mesopotamia y por el oeste la península ibérica, ¿no? La actual España. En el aspecto político, estaban organizadas en temas o provincias, ¿ya? Estaba a cargo cada provincia por un exarca, que era una especie de gobernador. El emperador, o también llamado el Basileus, ostentaba un poder teocrático y absoluto. La primera dinastía del Imperio Bizantino fue la Teodosiana, ¿no? Del emperador Teodosio el Grande, y la última fue el de Paleólogos, de una familia de nobleza media de Macedonia. En el aspecto económico, ¿no? Ellos van a dedicarse a la producción agrícola, a la manufactura, y la buena ubicación geográfica le va a permitir dominar el comercio marítimo y el comercio terrestre. Marítimo porque dominaron el mar Mediterráneo, y en el aspecto terrestre, ¿no? Recordemos que Constantinopla era una ciudad muy importante porque en ese lugar se vendían todo tipo de productos y ahí era el paso principal, ¿no? Desde Europa para que lleguen para que crucen como un destino a Asia, ¿ya? En el aspecto cultural, predomina la cultura griega helenística, que también tenía influencia de la cultura persa y también la cultura romana. En el aspecto religioso estaba dirigido por un patriarca con amplia autonomía en el año 1054. Los acontecimientos importantes históricos del Imperio Bizantino. El primer emperador del Imperio Bizantino fue Arcadio, uno de los hijos de Teodosio el Grande. Luego tenemos a otro gran emperador que va a lograr una máxima expansión aquí de Bizancio, del Imperio Bizantino, fue Justiniano. En el aspecto político se va a dar una gran expansión, ¿ya? Se va a lanzar a conquistar con su ejército de Justiniano el norte de África, donde va a someter y va a conquistar al reino de los vándalos. La última región también sometida fue el imperio o el reino de los ostrogodos. También se fue hacia la parte sur, donde en la península ibérica van a conquistar a los visigodos. Con estas conquistas estuvo a punto de cumplir sus propósitos de lograr la antigua unidad imperial, ¿no? O sea, lo que era antes Roma. Recordemos que de Roma nace el Imperio Bizantino, no se olviden de eso. En esta época ya abarcaba, pues, ¿no? Asia Menor, Palestina, Siria, Italia, el norte de África y el sur de España. Además ejercía control sobre el mar Mediterráneo, ¿no? El mar más importante de Europa. Sin embargo, después de la muerte de Justiniano, el imperio empezó a perder estos territorios de manera sucesiva, ¿no? A causa de las invasiones de los lombardos, las invasiones de los persas, de los árabes, entre otros. En cuanto a la obra jurídica, a las leyes, Justiniano escribió una gran obra que se llamaba el Corpus Juris Civiles, el Código de Derecho Civil, conformada por 4 partes: el Codex, el Digesto,
las institutas y las novelas. En el Códex era netamente leyes imperiales, en el Digesto estaban comentarios sobre las leyes de los juristas romanos. Las institutas eran una especie de manual para el estudio de las leyes romanas y las novelas eran una recopilación general de los edictos que había proclamado Justiniano. Entonces el Corpus Juris Civilis fue la base de todo el sistema legal del Imperio Bizantino y duró pues no obviamente hasta su caída. Luego las obras que más importantes destacan en esta etapa fue que en Constantinopla se van a realizar una gran cantidad de obras públicas. En primer lugar, se va a amurallar esta ciudad, se van a crear caminos importantes, escuelas, monasterios, iglesias, etcétera, etcétera. De todas estas, la más importante va a ser la Catedral de Santa Sofía, un lugar tan importante y de tan vital importancia para el Imperio Bizantino, ¿no? La cúpula de la catedral se encuentra sentada sobre 4 pilares enormes llamados pechinas, por ello tiene la apariencia de flotar en el aire. En la base de la cúpula se colocaron 42 ventanas que producen un impresionante juego de luces hacia el interior de la capital. Aquí en imagen estamos observando a Justiniano, el máximo emperador del Imperio Bizantino. Luego viene el gobierno de Heraclio, el gobierno de León III y el gobierno de Constantino IX. Constantino IX, el gobierno de Constantino IX se va a dar el famoso cisma de Oriente. Se va a denominar así a esta fragmentación, a esta ruptura que va a darse en el aspecto cristiano, en las iglesias, ¿no? Cuando la iglesia de Constantinopla se va a separar de las iglesias católicas que tenían sede en Roma. En cambio, la iglesia de Constantinopla tenía sede en Constantinopla, ¿ya? La iglesia de Santa Sofía. En este caso, la ruptura va a tener como consecuencia el llamado cisma de Focio. Tras ser nombrado patriarca de Constantinopla, Focio acusó al Papa de querer intervenir en los asuntos de la Iglesia Oriental, por lo que lo excomulgó. Este primer intento de ruptura se prolongó por cerca de 30 años. Como los emperadores bizantinos se consideraban herederos de los emperadores romanos y que la ciudad de Constantinopla se consideraba la heredera de Roma, se sostenía que el patriarca de Constantinopla debía tener más poder que el mismo Papa. Y en el año 1054, después de excomulgarse mutuamente el Papa y el patriarca bizantino Miguel Cerulario, se produjo la ruptura definitiva de la cristiandad hasta la actualidad, ¿no? Y ahí nace la iglesia ortodoxa griega. Y la otra, pues no, la que conocemos todos, es la iglesia católica. Luego viene el gobierno de Constantino IX Paleólogo. Final del imperio, aquí se va a dar la toma de Constantinopla, ¿no? Donde un grupo de turcos otomanos, dirigidos por Mahomet II, va a invadir la ciudad de Constantinopla y le va a dar fin al imperio. Luego viene el legado importante cultural de Bizantino en este caso. El principal es que se va a dar la difusión del cristianismo por pueblos orientales. También es la síntesis de una cultura greco-latina, ¿no? Combinación de la cultura griega con la cultura romana. También en este caso se va a poder observar, pues, ¿no? que después de la caída de Constantinopla, gran parte de los sabios que había en este lugar se van a expandir por toda Europa y van a desempeñar un importante papel en el Renacimiento, ¿no? En el Renacimiento. Ahora, el otro punto es los árabes y el Islam. Los árabes, en este caso que eran un pueblo de origen semita, descendiente de Abraham, eran pastores seminómadas, comerciantes, abigeos, fundamentalmente beduinos, que estaban organizadas en tribus y dirigidas por un jeque, un gran líder. Además se caracterizaba por ser politeístas y tener como santuario común el Kaaba, donde
destaca el Betito o Piedra Negra, ubicado en la ciudad sagrada llamada la famosa Meca, la Meca. Las únicas áreas fértiles que poseía en cuanto a su ubicación geográfica, se encuentran en la península Ibérica, en Asia. La Meca y Medina, las dos ciudades más importantes, ¿no? Sobre todo tenemos a uno de los profetas resaltantes de esta cultura, es Mahoma. Según esta tradición, Mahoma nace en la Meca, su familia pertenecía al clan de los Hashim, y se va a dar una revelación en el monte Hira. En el monte Hira tuvo una visión, según la leyenda, el arcángel Gabriel le ordenó que predicara y no supo qué decir. La Hira es considerada como el inicio de la era musulmana, donde Mahoma huye de la ciudad de la Meca a Medina. El Islam, que vendría a ser la religión de los musulmanes, significa sumisión a Dios, Alá, como lo llamaban ellos. Los musulmanes o muslimes eran seguidores del Islam, se traduce como resignados. La Umma es la comunidad de los fieles, base de la sociedad islámica que va a quedar consolidada por el cumplimiento de las prácticas religiosas. Las características aquí se van a fusionar elementos del cristianismo y el judaísmo, ¿no? En este caso recordemos también que eran una cultura monoteísta, creen en un solo Dios. El Corán va a ser su libro sagrado, considerado como la palabra de Dios revelada a Mahoma. La Suma es la segunda fuente esencial del Islam, llamada también ejemplo del profeta. Y ellos tenían 5 pilares importantes: el Shahada, ¿no?, que era expresar con total convicción y en forma voluntaria que no hay otra divinidad con derecho a ser adorado sino Alá; el Salat, que era la oración; el Zakat, que era la contribución social, en este caso consiste en la purificación de los bienes de los pudientes mediante la destinación de un porcentaje de lo que tenían ellos para los pobres y para los más necesitados. El otro es el Sam, que es el ayuno en el mes del Ramadán. El quinto elemento es el Hajj, que vendría a ser la peregrinación, al menos una vez en su vida, de forma obligatoria por todos los musulmanes. Se va a expandir, ¿no? Se va a expandir cuando los sucesores de Mahoma se van a denominar los califas. Y aquí nace el califato ortodoxo perfecto, va a tener su capital en Medina, donde los califas más importantes va a ser Abu Bekr, Omar. Abu Bekr va a ser el suegro de Mahoma, que se va a autodenominar sucesor del enviado de Dios. Omar I va a ser en el segundo califa en el año 634. Bajo su liderazgo tuvo la primera expansión del Islam fuera de Arabia. Othman, que era el yerno también de Mahoma y uno de los primeros conversos al Islam, fue proclamado el tercer califa. Ali, que era primo y yerno de Mahoma, ¿no?, reconocido por las tropas insurgentes que asesinaron a Othman. Luego se va a dar el califato Omeya. Se va a dar en la capital de Damasco. Los principales califas va a ser Muawiyah. También tenemos el califato de Abbasi, con capital en Bagdad. El principal califa va a ser Abu al-Abbas. Luego está Harun al-Rashid y Abdullah al-Manum. Aquí se va a dar un gran florecimiento de la filosofía, la medicina, las matemáticas y otras ciencias importantes. ¿Cuáles son los principales aportes culturales? En las ciencias, en el aspecto de las matemáticas, ¿no?, el famoso sistema arábico. Otro aporte también va a ser la creación del cero. Cabe destacar la figura de Al-Khwarizmi, creador del álgebra y los algoritmos. En el aspecto de la química, conocimientos importantes como los alquimistas, que habían alcanzado alto desarrollo en Egipto y en España. Supieron hacer destilaciones y aleaciones con metales. Realizaron en el aspecto de la astronomía la elaboración de calendarios, mapas celestes e instrumentos como el astrolabio. En la medicina utilizaron plantas medicinales y la experimentación anatómica. Se realizan también operaciones como la operación a la catarata en los ojos. Se destacó el trabajo de Ibn al-Nafis, que descubrió el sistema circulatorio menor. En literatura van a destacar por su creatividad, porque van a representar hazañas de héroes o situaciones
que vamos a poder observarla en las 1001 noches. En la filosofía fueron dos los principales filósofos, Avicena y Averroes. Avicena, que era un médico naturalista y filósofo, introdujo las enseñanzas de Aristóteles. Averroes, que era un célebre comentarista árabe de las obras de Aristóteles, planteó desprender la filosofía de la religión. En las artes, en este caso, dado que el Corán prohibía la representación del cuerpo humano, la pintura y la escultura, no conquistaron la celebridad de la arquitectura árabe. En la arquitectura, los tipos de construcciones que ellos realizaban, una de las más importantes son la mezquita, la tumba, el palacio o el alcázar y el fuerte. Y el patio también de los arrayanes al interior del Alhambra, que se llama así porque dichos arbustos presiden en dos grandes hileras paralelas al centro del patio. Veamos la siguiente línea de tiempo. En el 627, Northumbria se convierte al cristianismo. En el 650, inicios de la cultura wari en Perú. Pipino de Geristal, mayordomo del Palacio de los Francos. En el 709, la guerra de Pipino contra los alamanes. En 719, Carlos Martel lleva la guerra a los sajones. Y en Perú, el apogeo del Segundo Horizonte. En el año 1000, la cultura lambayeque. En 1200, la cultura chimú. Entonces realizamos la siguiente práctica. El templo de la Divina Sabiduría fue construido por Artemio de Trales e Isidoro de Mileto durante el gobierno de Alternativa E Justiniano. Señala aquello que no corresponde al Imperio Bizantino. Se humanizó el Código de Justiniano promulgándose la ecloga en el gobierno de Heraclio I y la cría de gusanos de la seda en la época de Justiniano. Construcción de bibliotecas e hipódromos donde se debatían cuestiones políticas entre los verdes y los azules. La actividad económica más importante fue el comercio, el principal centro de la ciudad Constantinopla, ubicada en el Cuerno de Oro. En su arquitectura predominó el uso de cúpulas y mosaicos. Aquí lo que no corresponde es la alternativa C. La llamada querella de las imágenes culminó entre muchos avatares en el año 843 con el emperador y el papa. Alternativa de Miguel III Gregorio IV, donde se desarrolla geográficamente el Imperio Bizantino. En este caso se va a desarrollar en el cercano Oriente. El primer emperador del Imperio Romano de Oriente. La alternativa B vendría a ser la respuesta del primer emperador del Imperio Romano de Oriente. Luego ustedes no se olviden contestar las preguntas de la página 142 y la página 143.